Algunos fue un apóstol y para otros solo un hereje. A los 18 años, en una de las universidades más prestigiosas de Alemania, recibió el apodo de El Filósofo. Después de recibir su maestría, inició un doctorado en leyes para satisfacer los deseos de su padre, pero pronto se desilusionó de eso y cambió su carrera por el amor a la teología. Para sorpresa de todo mundo, el filósofo en poco tiempo deseaba entrar al monasterio y convertirse en monje. Su más grande deseo, dijo, era agradar a Dios sirviendo a otros, y encontró en la religión la respuesta para ello. Descubrió que la intensidad en el ayuno, la autoflagelación y otros rituales más eran parte de ello. Pero entre más los practicaba, más distante de Dios se sentía. Un buen día, sumergido en la biblioteca, descubrió una Biblia latina. Por irónico que les parezca, aunque estaba a punto de doctorarse en teología, nunca antes había leído la Biblia, ni siquiera sabía que existía. Desde entonces, ese libro se convirtió en su mayor pasión y dedicación. Como resultado del estudio sistemático de una de las cartas de la Biblia, escribió lo que aún hoy día se conoce como las 95 tesis de Martín Lutero. Entre otras cosas, esas 95 tesis cambiaron rotundamente la historia de la iglesia tradicional. Desde ese entonces y hasta hoy día se le llama la época de la Reforma. Y fue ese momento el que dio a luz al protestantismo, que por cierto, no somos parte de ello, pero no está de más mencionar la ventaja que esto fue para el Evangelio mismo. Las tesis de Martín Lutero pusieron en evidencia, entre otras cosas, la burla de la venta de las indulgencias para ir al cielo. Para ese momento el Papa León X había promulgado la venta de bulas, a través de las cuales pensaba construir de forma suntuosa la Capilla Sixtina. Martín Lutero desnudó esto y también desnudó el error de la creencia en el purgatorio y muchas otras cosas más. Claro que hacer eso también le valió la excomulgación de dicha iglesia y la persecución. Tengo más que hablar sobre él, pero no tengo más tiempo. Sumado a eso, aquellos de ustedes que sean amantes de la historia, les recomiendo que entren a Google o cualquier otro buscador en internet y van a extasiarse de la biografía de ese personaje. Y dicho sea de paso, hay una que otra película también sobre su vida, la cual con creces se las recomiendo. ¿Que por qué quise iniciar con esto? Es que usted y yo nos vamos a preguntar, ¿cuál fue la carta que este señor leyó para convertirse en un héroe o un hereje? Mientras usted y yo estudiamos esa misma carta, usted podrá sacar sus propias conclusiones, pero sin duda, si el estudio sistemático de esa carta cambió la historia, pues también puede cambiar nuestra propia historia. Las buenas noticias es que usted y yo también podemos descubrir los tesoros que Martín Lutero encontró en la carta a los romanos. Por ello, bienvenidos hoy a la introducción a la carta a los romanos. Capítulo 1, carta a los romanos. Cuando la cita encuentran, por favor, se ponen de pie. Nuestro sermón se titula
Introducción a la carta a los Romanos. Vamos al capítulo 1 y vamos hasta el verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, que era hijo del linaje de David, según la carne. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, Dios nuestro y Padre del Señor Jesucristo. Lo que recién leímos ahorita es el remitente y el destinatario. En aquel entonces no había un sobre en el cual usted ponía el remitente y el destinatario, sino que eran papiros, y la introducción era precisamente quién escribía y a quién escribía. Lo que acabamos de leer es la manera en cómo Pablo reclama la autoría de esta carta y dice que está escrita a los cristianos en Roma. Verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesús con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Deténganse. Nunca antes estuvo Pablo en Roma. Mientras escribió esta carta, estaba en Corinto, pero él dice que por todo el mundo se escucha el crecimiento de la iglesia en Roma y que él sueña con poder visitar la iglesia en Roma y luego ir hacia España. Sé que muchos de ustedes son muy estudiosos y les recomiendo más noche vayan a un atlas, o quizás al final de sus Biblias si tienen mapas, y encuentren en donde está Jerusalén. Van a encontrar una especie de U. Hacia arriba está Asia, un poco a la izquierda Europa, hacia abajo está África. Entonces, en esa U es todo el mar Mediterráneo, que diría yo era como el patio en donde Pablo evangelizaba. Vaya que era un trotamundos, perseguía alcanzar el mundo conocido en ese entonces, y aunque parezca atrevido, lo hizo, predicar en África, en Asia y también en Europa. Claro que para entonces hablar de ir a Roma e ir a España era algo así como ir a la capital del mundo. Y para un predicador sin respaldo económico como era Pablo, eso soñaba como un desafío inalcanzable. Pero por eso dice en su carta que quiere visitar Roma y un poco después España. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Señor, tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos edifiques y que podamos crecer a través del estudio de ella. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Cada pasaje tiene un mensaje importante para cada persona y para cada momento de la historia. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay libros o pasajes que por sus propias características suelen ser más sobresalientes que otros. Pero recalco, eso no depende a que un pasaje tenga mayor calidad, mayor doctrina o mayor unción. Es más sobresaliente por las particularidades del momento o de la persona. Como ejemplo citaría, una buena parte de ustedes son muy apasionados de los salmos, y creo que eso se debe a que en la época de la guerra y un poco atrás, sobre todo, la iglesia pentecostal popularizó, entre otros, el Salmo 23 y el Salmo 91.
Eso provocó pasión por muchos en cuanto a la lectura de los salmos. Pero si usted revisa con doble o triple atención el momento específico que ahora estamos viviendo, para los cristianos como que están un poco distanciados del libro de los Salmos como un devocional diario. En ese entonces sobresalió. No es que ahora tiene menos mérito, sino que para ese momento específico destacó. Para otras personas no ha sido el momento, han sido sus propios gustos. Muchos se apasionan con Apocalipsis y con la profecía. Y como bien dijo aquel buen amigo, lo cierto es que no logro entenderla del todo, pero me apasiona. Así es que por ello repito, cada pasaje de la Biblia es inspirado por Dios y tiene un mensaje especial para cada momento y para cada persona de la historia. Ahora, pasajes o cartas como la que ahora vamos a leer, tienen como un detalle extra, porque impactaron a gigantes de la fe. Ya cité a Martín Lutero, pero si eso no es suficiente, creo que no haría bien si no cito a Juan Calvino, a Juan Wesley, a Juan Knox, a Spurgeon y otros que en su momento fueron gigantes del Evangelio. Si estos nombres para usted son desconocidos, no se sorprenda ni se preocupe por ello. En realidad, los obligados a conocer ese tipo de historias somos los predicadores. Pero por ahora, basta con decirles que si vamos a preguntar en los años 1500, ¿quiénes eran los maestros de los que ahora nosotros debemos aprender? Pues ya cité, si no a los más grandes, algunos de ellos. Y en cada uno de ellos, la carta a los romanos provocó un impacto tremendo. Esto me hace pensar a mí como estudiante de la Biblia. Si esos gigantes encontraron tesoros en esta carta, lo menos que yo puedo hacer es buscarlos con afán. Y debo confesar, soy un poco más amante de la historia que de la doctrina misma. No significa que la separo, solo digo que si pone dos libros para mi decisión, pues voy a apetecer más historia que doctrina. Pero eso es de la misma forma que prefiero el pollo a la carne. Ambos son alimento, ambos van a nutrir mi cuerpo. Es nada más un gusto a mi apetito. De igual forma con esto. Pero ahora, como que hay un doble o un triple desafío para mí como estudiante que quiero compartir con ustedes y recalco. Si esos gigantes encontraron tesoros, lo menos que nosotros podemos hacer es buscarlos y con ellos pues encontrar toda la bendición y todo lo que significó para la historia. En los años 1500, la historia de la iglesia, no solo la tradicional, sino la iglesia de Cristo en general. Cuando me refiero a la tradicional, estoy hablando de la iglesia católica y desde luego lo hago con respeto. Y cuando hablo de la iglesia en general, me refiero a la iglesia de Cristo. No son la misma cosa. Ahora repito eso último. En los años 1500, la iglesia de Cristo y también la iglesia católica tuvo un cambio tremendo. Es algo así como empezar a reescribir la historia. Y si pregunta, ¿qué sucedió? Sin duda, la época de la Reforma es la que dicta esos cambios. Y si preguntamos aún más, en estos personajes que fueron los pioneros de la Reforma, ¿qué fue lo que los impactó? Fue la carta a los romanos. Entonces hay que buscar esos tesoros. Así es que espero con esta pequeña introducción entusiasmarlos y animarlos a que en las siguientes semanas busquemos con afán esos tesoros. Por hoy
debo citar algunos detalles introductorios para colocar una especie de fundación mientras construimos el libro total. Arranco en cuanto al escritor. Les dije ya antes que Pablo reclama la autoría. Él había sido un perseguidor de la iglesia de Cristo. Su licencia para perseguir cristianos venía de parte de los judíos, pero los judíos no tenían jurisdicción si los romanos no lo aprobaban. Así es que en forma directa yo tengo que decir, Pablo persiguió a la iglesia con licencia de Roma. Lo irónico o lo fabuloso es que ahora Pablo ansía ir a Roma. Y no es que quiere ir y predicar a los cristianos en Roma. Los cristianos en Roma son algo así como la catapulta a donde Pablo quiere llegar. Mientras persiguió a los cristianos, las autoridades en Roma firmaron sus permisos. Es a ellos a quienes quiere predicar. Claro que la catapulta es la iglesia de Cristo en Roma. Es sabio también mencionar que en el verso 1, en donde él reclama la autoría, y mejor lo leemos de nuevo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Si usted traduce en forma directa del griego al español, no diría siervo de Jesucristo, diría Pablo, esclavo voluntario de Jesucristo. Es fascinante la manera humilde con la que él se refiere a sí mismo por lo que sucedía en ese entonces. Deben saber, la esclavitud en la época de Roma era algo de moda. Uno de los libros de historia más respetados de ese entonces dice que habían no menos de 60 millones de esclavos del Imperio Romano para los años 50 y 70 después de Cristo. No sé cómo sacaron los datos, solo los repito. 70 millones de esclavos. Vaya profunda aberración humana en la que se vivía en ese entonces. Sí que estamos viviendo en los últimos tiempos, sí que hay maldad, pero 70 millones de esclavos humanos no se concibe. Pero en fin, eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, que Pablo hable sobre sí mismo como un esclavo voluntario, hay que recalcarlo. ¿Por qué hay que recalcarlo? Porque él está diciendo a los romanos, ahora yo soy un esclavo voluntario. Y sé que conocen esto muchos, pero para los que no, repito rápidamente. Habían dos tipos de esclavos, los voluntarios y los no voluntarios. El voluntario era aquel que ya había pagado su redención, ya había servido cierto tiempo y entonces tenía derecho a ser libre. Pero algunos tenían patronos o amos tan buenos que decían, ¿y por qué me voy a largar? Si aquí tengo todo, casa, comida, buen trato, respeto. Entonces la ley exigía que fueran esclavos voluntarios y por eso se colocaban un arito en la oreja derecha. La práctica hoy día de los aritos en los hombres no tiene nada que ver con esto. Pero en ese entonces esa era la razón, que los que llevaban un arito en la oreja derecha estaban diciendo, mire, yo soy un esclavo aquí, pero soy un esclavo voluntario. Lo que voy a hacer, lo hago porque me place hacerlo. Estoy sirviendo a mi amo porque es lo mejor que puede haberme pasado. Cuando Pablo se describe a sí mismo como esclavo voluntario de Cristo, no está pecando de una falsa modestia. Está colocándose en la peor posición de los siervos. Está diciendo, mire, yo no tengo ningún título con el cual presentarme frente a ustedes. Sé que no me conocen.
Quizá alguna vez oyeron sobre el que persiguió a la iglesia, pero por favor, aun cuando tengo un currículum académico muy superior a muchos, no lo estimo como importante comparado con la razón de ser esclavo de Jesús. Tómenme como lo menor frente a todos. ¿Y por qué me apasiona la forma en cómo Pablo habla sobre sí mismo? Porque esto dista mucho de la actitud de algunos cristianos de hoy día, y quiera Dios yo no esté en ese grupo, pero si lo estoy, sirva este estudio para gritarme a mí mismo que la petulancia religiosa solo anuncia que la soberbia está inundando mi vida. Es que hay muchos cristianos hoy día que disfrutan que se reconozca lo que hacen, las posiciones que ocupan y los títulos que ganan en la posición religiosa. Si la iglesia evangélica estuviera inundada de títulos académicos y títulos vocacionales, sería un desastre mayor del que ya estamos viviendo. Gracias a Dios no hay muchos de esos títulos, pero si alguna vez los queremos ocupar, pues qué bueno sería que ocupemos los inferiores para recordarnos que somos solo eso, esclavos voluntarios, que nos apasiona servir a Dios en gratitud por lo que Dios ha hecho con nosotros, y que nos repugna que nos aplaudan por hacer nuestro trabajo, que los que buscan que la mano derecha sepa lo que la mano izquierda ha hecho son los que quieren que se reconozcan sus nombres. Y dice el Señor que los que así viven ya tienen su paga. Los que quieren servir a Dios por amor y por vocación ni siquiera deben pensar en la paga. Solo deben hacerlo porque disfrutan ser siervos voluntarios, ser esclavos bajo total entrega, por amor, por gratitud. ¿Qué mejor cosa puede pasarnos que el haber sido salvados por la gracia de Cristo? ¿Qué mejor cosa puede habernos pasado que ser restaurados a pesar de nuestros errores? Quienes reconocen eso, esto se les facilita. Quienes viven en el otro extremo, creyéndose importantes, creyéndose ordenados, creyéndose faltos de errores, creyéndose por encima de los demás, usan fraseología religiosa, hablan de humildad, hablan cada cosa, pero viven totalmente distantes a lo que profesan. Pues ahora tenemos un buen ejemplo del apóstol. Sigo con las bases de la carta a los romanos. Ya establecimos su autor. Ahora importante es sepamos el propósito de la carta. Diría yo, para nuestro estudio, que haríamos bien en citar dos propósitos principales. El primero de ellos es anunciar a la iglesia en Roma que pronto llegaría a visitarlos. Y si usted pregunta, ¿y por qué eso es importante? Porque nadie sabía quién era Pablo. Entiendan esto. La iglesia de Cristo, la iglesia genuina, jamás tuvo una organización formal, dependiente, ni económica ni religiosamente hablando. Jamás. Cierto que había en Jerusalén una especie de concilio, de directiva o de apostolado. Allí estaban los apóstoles, que era la autoridad, la jerarquía, si así quisiéramos decirlo. Pero no era una jerarquía dependiente, en donde las iglesias en Roma, en África o en Asia dependían absolutamente de ellos. Todo lo contrario.
muchas de las iglesias establecidas por el mundo ni siquiera conocían a los apóstoles. Aún se discute sobre quiénes fundaron la iglesia o las iglesias en Roma. Pedro, hasta donde la historia registra, nunca estuvo. Pablo aún no había llegado. Y estos eran como las puntas de lanza en misiones. Entonces, si los más osados no habían logrado llegar hasta Roma, es difícil que creamos que cualesquiera de los otros 9 o 12 llegó hasta ahí. Entonces, ¿cómo se fundó la iglesia en Roma? Solo hay una explicación, la misma explicación para las iglesias en África y también un poco más arriba en Asia. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, bautizó a muchas personas, muchísimos. Estos habían llegado a celebrar la Pascua, pero vivían en el mundo conocido, habían llegado en peregrinaje. Después regresaron a sus ciudades. Entonces, la única explicación lógica es que algunos de los que estuvieron ahí se convirtieron en pastores. Exactamente como sucede hoy día con la iglesia de Cristo. Alguien con la unción del Señor, con el llamado, decide abrir un grupo en la sala de una casa, empiezan a estudiar la Biblia, el grupo crece, de pronto es una iglesia. Exactamente lo mismo ha sucedido 2000 años desde que el Espíritu Santo fue enviado a nosotros. Y eso es lo que había pasado en Roma. Habían iglesias ya instituidas y no solo eso, tenían tan buena reputación alrededor del imperio que Pablo deseaba visitarlos. No iba a llegar tocando las puertas y decir, pues aquí viene el gran predicador. Antecede su visita con una carta informándoles, voy a llegar. Segundo propósito de la carta, dar sus credenciales en cuanto a doctrina. Esto es lo que predico. No es distante a lo que predica Pedro o los otros apóstoles, ni tampoco lo que el Espíritu Santo les ha dado antes a ustedes. Si eso es así, creo que no exagero al decir que entonces la carta a los romanos es un tratado doctrinal portentoso. Y va a ser nuestra emoción estudiar todo eso en estas semanas. Bueno, esos son los dos propósitos. Allí se enmarca el tema principal de la carta, salvación y vida eterna. Si de algo vamos a estar hablando en la carta a los romanos, es sobre la salvación. El contexto histórico, ¿qué es lo que estaba sucediendo en la historia? Muy importante también, pronto se darán cuenta por qué, pero por ahora solo resumo esto. Se cree que fue escrita cerca del año 57 después de Cristo. Esto significa que Jesús tenía apenas 20 o un poco años más de haber resucitado. Es lo mismo que decir, Jesús tenía 20 o un poco de años más de haber muerto. Entonces, la resurrección de Cristo, su muerte, el Gólgota, el crecimiento de la iglesia primitiva, Pentecostés, las primeras misiones, el apostolado, eran temas que recién el mundo conocía para ese momento. Aún cuando todo esto era nuevo, con frecuencia yo pienso, no había internet, no había televisión, no había correo como el de ahora, y hubo una multiplicación del evangelio como nunca antes en la historia. ¿Qué pasaría hoy si existieran los predicadores de la talla de esos gigantes? Porque el evangelio se multiplicó por todo el mundo conocido. Allí fue donde empezaron los primeros misioneros, que ya voy a hablar sobre los misioneros. Junto con este mensaje, desde luego, también creció
o nació la persecución de la iglesia. Roma, tratando de opacar el evangelio de Cristo, persiguiendo a los seguidores del carpintero, y en lugar de opacar, pues crecía de forma aún más multitudinaria. Pues bien, eso es lo que estaba pasando en el mundo conocido para los años 60 después de Cristo, y Pablo estaba escribiendo esto en ese momento. Ahora, versículo clave de la carta, lo que deberíamos aprender de memoria, capítulo 1, verso 16. 1:16. Pero saben, antes voy a leer 8, 9 para ampliar un poco más esto. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesús con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Otro paréntesis, es que no puedo dejar de recalcar la humildad de Pablo. ¿Notan cómo se expresa? Para ver si tengo algún don que ustedes pueda bendecirles. Está diciendo: sé que tienen los dones, sé que han sido bautizados con el Espíritu. A lo mejor no tengo nada nuevo que decirles. No estoy llegando como un profeta que ustedes necesiten. Todo lo contrario, a muchos religiosos, líderes, no solo evangelistas, pastores o maestros, a veces dentro de las iglesias mismas, algunos ocupamos puestos en donde tienen que llamarnos a nosotros, o esos ministerios no van a funcionar. Note que no se compara en nada con la actitud de un verdadero siervo. Sigo, verso 12. Esto es para ser, una vez más, mire su humildad, mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero que ignoréis, porque muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora no he podido, para tener también entre vosotros algún fruto, como los demás gentiles. Otro paréntesis. Dice ahora: he estado predicando alrededor de todo Asia, y como me gustaría ahora predicar en Europa, quizás Dios me permite tener algún fruto también entre ustedes. Y está hablando como una probabilidad. Está casi diciendo: si los pastores en Roma me abren las puertas, sería una gran bendición para mí. El respeto con el que se refiere a ellos. Verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, solo soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Me detengo otro rato. Me imagino a los que recibieron la carta en Roma debieron decir: ¿y quién es este? Alguien, porque las noticias siempre vuelan, debió decir: ese es el que persiguió a la iglesia en Jerusalén. ¿Y para qué queremos a ese? Bueno, es un genuino convertido y es un gran predicador. Pero ¿y qué predica? No sabemos si viene con una doctrina distinta. Bueno, la carta dice su doctrina, verso 16, y empieza con esto, que es la clave de toda la carta: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo ansias porque supieran toda la biografía de Martín Lutero?
porque él gira sus tesis y la mayor parte de su vida con la frase: mas el justo por la fe vivirá. Esto en razón de que en ese entonces se había promulgado la creencia. Ahora estoy hablando del año 1500 después de Cristo, no del 60 después de Cristo. Ya había muchas iglesias, había varias religiones fundadas en la historia de la verdadera iglesia, y Martín Lutero se ve envuelto en la creencia de que la salvación se alcanzaba por buenas obras. En realidad, el pensamiento no está del todo alejado de la sensatez humana, pero sí alejado de la doctrina bíblica. Es que la sensatez humana nos dice: tienes que ser bueno para ganar premios. Pero ¿qué buena cosa podemos hacer para alcanzar el cielo? Ninguna. Sin dejar de mencionar que todos estamos excluidos del cielo por nuestra vida pecaminosa. En ese entonces era muy famoso el vender indulgencias. Dicho de otra forma, si usted había pecado, podía comprar indulgencias, de modo que su alma podía alcanzar salvación a través del pago de sus indulgencias. Y estaba tan de moda que todo el mundo lo creía. Cuando Martín Lutero encontró este verso: mas el justo por la fe vivirá, no por sus obras, no por el pago de sus indulgencias, esto cambió por completo su doctrina. Y este mismo verso es el que cambió la historia de ese momento, porque todos pensaron: la salvación es por fe, más nada y menos nada. Ahora, no es el único que se convierte en el verso clave. A mi gusto son los dos, y les animo a que lo memoricemos. Lo leo de nuevo, verso 16 y verso 17. Lo repiten después de mí en voz alta, por favor. Porque no me avergüenzo, porque es poder de... Sigan en voz alta. Porque es poder de Dios al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué Pablo insiste en al judío primeramente y también al griego? Es que para ese momento habían algo así como dos razas. No es la expresión correcta, pero me va a servir para ilustrarlo. Hoy día, pues yo diría que también existen dos: los que creen y los que no creen. En ese entonces eran los judíos y los no judíos. Según los judíos, la salvación era para ellos. Cuando el Evangelio de Cristo demuestra que el Evangelio y la salvación es para todo aquel que cree, la filosofía cambia. Pablo dice: de acuerdo que los más privilegiados son los judíos, pero también los no judíos tienen igual oportunidad. ¿Quiénes eran los no judíos? Los griegos para ese momento. Pero cuando Pablo se refiere a griegos, está diciendo los gentiles. En nuestro español, los que son judíos y los que no son judíos. Yo voy a predicarles a los que son y a los que no son. Entonces ahora parafraseo el verso y Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a los que son judíos y a los que no lo son. Tan simple como eso. Para ese momento la filosofía de los griegos era importante, conocido, pero también el poder de los romanos. Los griegos tenían filosofía, los romanos tenían poder. Pablo dice: pues yo no me avergüenzo del Evangelio, porque tenemos el poder de Dios para salvación
algo mucho mayor que lo que ustedes creen. Es el Evangelio de Cristo. La filosofía griega no puede resolver el problema del ser humano. Prueba de ello es que estaban en un profundo abismo de mitología, creyendo tantas boberías que ellos mismos no aceptaban. Y por el otro lado, el poder de Roma tampoco era algo de lo que podían enorgullecerse. Para ese momento, el homosexualismo había quebrantado tanto las columnas de Roma que apenas si tenían poder. Era un caos, era una anarquía. Entonces Pablo les dice: yo no me avergüenzo del poder de Dios, no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso dice: soy un misionero. Les dije que quería hablar sobre las misiones. Este es algo así como el momento en donde surgen los primeros misioneros. Donde surgen los primeros pastores es después de Pentecostés. Se instalan o se plantan las primeras iglesias, los primeros maestros, pero luego el evangelio empezó a multiplicarse. Cuando empieza a multiplicarse, los pioneros son precisamente los misioneros, también llamados apóstoles. ¿Por qué? Porque la traducción dice que un apóstol es un enviado político. Se ocupa el término en la política, algo así como un embajador para exponer la filosofía de esa doctrina. Entonces, los misioneros eran embajadores yendo a todas partes del mundo a predicar ese evangelio del cual Pablo no se avergüenza. Pero en realidad, todos deberíamos ser misioneros, primeramente a los judíos y luego a los griegos. En nuestro español sería primeramente a los de mi casa y luego a todos a los que pueda hablarles de Jesús. Todos aquellos que nos llamamos cristianos y no estamos haciendo un trabajo misionero, estamos llevando un cristianismo a medias. Creo que algunos, porque no lo sabían, otros aún sabiéndolo, están ocupados en sus propias cosas, trabajos, placeres o vida religiosa, que nunca hablan a nadie de Cristo y por ser parte del aparato religioso creen que lo están haciendo. Qué bueno que ahora el Señor nos grita y nos dice que deberíamos de ser misioneros, primeramente a los de casa y luego a otros. Cito ejemplos. Qué bueno aquellos de ustedes en los ministerios deportivos que están animados por esa nueva política que queremos implementar para que más personas vengan a Cristo. Pero hay algunos que están incómodos, los que solo les importa el resultado deportivo. No son misioneros. No tienen el llamado para hacer evangelismo. Solo han encontrado en el evangelio una forma divertida, ordenada y menos riesgosa de hacer deporte. Pero no es la razón de nuestros ministerios. Qué triste es que cada vez que suceden ministerios deportivos o cualesquiera, el problema es siempre el mismo. ¿Cuál? No hay líderes. No hay personas con el llamado, bueno, sí con el llamado, pero no con la responsabilidad de escuchar el llamado. Están ocupados en sus propias cosas, placeres, gustos o disgustos. Qué triste que de pronto personas vienen sin Cristo al seno de la iglesia y en lugar de encontrar lucha por honrar a Dios, lo que encuentran en nosotros es murmuraciones y lo que es peor, ellos vienen de un mundo lleno de inmoralidad. Esperan encontrar en la iglesia un mundo distinto, pero aquí se vuelve peor a veces, con 2 o 3 personas que con todo descaro
impulsan la falta de respeto a Dios. Y esas personas se decepcionan y dicen, ¿qué es esto? Estábamos mejor allá. No me sorprende. No son misioneros y con frecuencia me pregunto, ¿serán cristianos? Entre más crece la iglesia de Cristo, más problemas y también más infiltrados y más engañados. ¿Quiénes son los infiltrados? Los que hacen con alevosía el daño. ¿Quiénes son los engañados? Los que no se dan cuenta. ¿Quiénes son los únicos genuinos? Los misioneros. Los que están apasionados por que no se avergüenzan del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego a los griegos. Solo para ellos. Si en los años 1500 gigantes fueron impactados con esta carta, yo me pregunto, ¿y si el Señor tuviera misericordia y su Espíritu Santo nos impactara también a nosotros como iglesia? ¡Wow! Sería maravilloso. Lo que hoy está de moda es predicadores con cualquier religión ofreciendo prosperidad, diciendo que deben vivir como hijos de reyes, que deben comprar oraciones, que deben... Cada absurdo. Pero si todo eso se echara en un cesto de basura como lo hizo Juan Knox, Spurgeon, Calvino, otros, y repitiéramos más el justo por la fe vivirá, y cambiáramos, y no la historia de la iglesia, al menos nuestra propia historia, qué bendición sería. Es decisión de cada uno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos instruye. Ruego el perdón por nuestros errores, nuestros pecados, nuestra falta de carácter misionero, nuestro pésimo ejemplo ante los que no conocen de Jesús. Ruego nos exhortes tan fuerte que podamos hacer cambios en nuestras vidas y que si hay personas sin Jesús esta noche, hayas hablado a sus vidas, mientras siguen todos con sus rostros inclinados y ojos cerrados. Sé que esto fue un estudio introductorio para los que ya somos salvos, pero Dios tiene maneras de hablar y quizá usted que por primera o quinta vez viene a la iglesia, nunca antes recibió a Jesús y el Señor está hablando también a su vida y diciéndole que usted debe ser parte de la historia misionera. Y si ese fuera el caso, le invito no a volverse religioso, sino a recibir a Jesús en su corazón. Si alguien esta noche dice, predicador, me gustaría orar, quiero hacer esa oración. Donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. Nadie le va a pasar al frente, nadie le va a aplaudir, Dios y usted. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? ¿Alguien esta noche que viene a Jesús? ¿Alguien? Señor, gracias por tu palabra. Rogamos que tu paz y bendición nos acompañe. Despídanos en paz. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Nos vemos en fin de semana. Que la paz del Señor nos acompañe a cada uno.